Continuamos el ciclo de ponencias, poniendo ahora el foco sobre los conjuntos conventuales y monásticos de la mano de Cecilia Cózar, que es responsable del área de proyectos de la Fundación de Clausura. Es una fundación que fue precursora en su momento y que resalta por su sensibilidad e implicación en el análisis y mantenimiento de este tipo de órdenes religiosas. Ha colaborado con el Instituto de Patrimonio Cultural de España en el marco del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, realizando investigaciones sobre patrimonio cultural y material vinculado a estas formas de vida en comunidad y al estudio de estrategias que contribuyan al mantenimiento de estas comunidades religiosas. Cuando quieras, Cecilia. Gracias, Elena. Pues bueno, gracias en primer lugar a todos los técnicos, a todo el área de dirección del Instituto de Patrimonio Cultural de España, así como a todo lo que es la dirección de la subdirección general, bueno, de lo que es la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Para nosotros, bueno, pues es un honor contar con la confianza tanto del IPC como de su área de dirección, de Javier Rivera, que fue quien nos invitó a participar en estas ponencias. Y paso directamente al tema porque no disponemos de mucho tiempo. Tengo una pequeña presentación con datos. Como el formato de de Zoom y todo esto, no sabía cuánto espacio había para visualizarlo, pues he incluido solamente los datos importantes, ¿no? Solo aquella información básica. A ver si se acaba de cargar el compartir pantalla. Pues la Fundación de Clausura, bueno, somos una fundación pequeñita, somos una entidad civil, no tenemos ningún tipo de ideología ni política ni religiosa, no estamos adscritos a ninguna de estas condiciones, ¿no? Somos personas, una entidad independiente, tanto de la Iglesia como de partidos políticos. Nuestra labor principal es apoyar el sostenimiento, la viabilidad de monasterios, conventos, así como de sus comunidades. Estamos principalmente enfocados en ese área de trabajo porque veíamos que había una carencia importante a la hora de lo que es la viabilidad, ¿no? O sea, la sociedad ha ido cambiando bastante y cada vez más pues este tipo de entidades, tanto monasterios como conventos, tienen menos ayudas y colaboraciones externas. Nosotros hemos realizado, como bien ha dicho Elena, dos estudios para el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Uno de ellos tenía que ver con la sostenibilidad y el otro con el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material es importante para nosotros, pero sí que es cierto que no contamos tampoco con un equipo de arquitectos y de un equipo de conservación al respecto como por ejemplo si cuenta la Fundación Santa María la Real, ¿no? Que acaba de contarnos Juan Carlos Prieto. Entonces, nosotros lo que estuvimos haciendo principalmente hace como un año fue sobre todo revisar lo que es la base de datos de monasterios, abadías y conventos que se desarrolló a raíz del Plan Nacional de Monasterios, Abadías y Conventos, que el plan surge en el año 2003, es revisado unos años después y se consigue como uno de los, digamos, hitos importantes contar con una base de datos de este tipo de patrimonio.
viendo los datos a nivel de relevantes, ¿no? para esta ponencia, pues lo que he hecho ha sido comprobar cuántos elementos hay de monasterios, conventos que son considerados bienes de interés cultural, que son BIC, y están dentro de zonas urbanas o dentro de zona rural, ¿no? Entonces, el total de datos con los que cuenta la base de datos, es decir, en principio todos aquellos monasterios y conventos que son BIC en España, en principio serían 563. Es un dato que nosotros corregimos un poco porque la base de datos aparecían unos pocos menos, aparecían 558, pero bueno, faltaban 9 registros. Había luego 2 registros duplicados, 2 registros que no había, o sea, hicimos como un poco una labor de criba de esa base de datos y de actualización, ¿no? También, bueno, viendo pues, si estaban activos, si había comunidad en ellos o no. Entonces, partiendo de este dato de 563 registros, que incluso podría ser un número pequeño, porque bueno, todos sabemos que hay monasterios y conventos que podrían considerarse BIC, pero las comunidades que lo habitan y tal no quieren elevarlo a esa categoría porque les supone como mayor carga a la hora de poder hacer obras, reformas. Bueno, este es un tema un poco delicado que nosotros sí que desde la Fundación les animamos mucho a que pues bueno, aquellas comunidades que realmente sí que están en edificios históricos, monumentales, que no tengan miedo a darle o sea, solicitar que sean considerados bienes de interés cultural, porque eso va a ayudar mucho más luego a su conservación futura y a su preservación, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de este dato de los 563, en las zonas rurales vemos que hay 383, en las zonas urbanas pues 180, o sea, la diferencia es bastante grande, ¿no? Como la realidad, digámoslo así, monástica es una realidad principalmente del ámbito rural. El ámbito urbano abarcaría más que monasterios, conventos, ¿no? Que son edificaciones ya más de las órdenes mendicantes como clarisas, dominicas. Entonces, dentro de este, a ver cómo paso aquí a la siguiente pestaña. Dentro del ámbito rural, de cara a conocer los riesgos de la conservación de ese patrimonio, ¿no? De cara a esta charla, podemos también sacar, a ver que se me ha ido una más, dentro de la información de la que disponemos en la base de datos de monasterios, abadías y conventos, que es la base de datos, digámoslo así, del IPC, del Ministerio, ahí vemos, a ver si vuelve para atrás, aquí, que de todas las que están en esta zona rural, de 68%, sin congregación está el 60% de ellas, y con congregación, es decir, con una comunidad de monjas o monjes que lo habiten, el 33%. Este es un dato bastante, para mí es bastante alarmante en cuanto a conservación, porque se supone que, bueno, principalmente este tipo de edificios tan específico, a quien más quien mejor funciona en cuanto a su conservación son los monjes y las monjas, ¿no? O sea, la comunidad que lo habita. Entonces, sin congregación hay como 258 y con congregación solo 125. Esta información sería, claro, interesante ver, porque la base de datos de la que se dispone, pues solo, digámoslo así, solo llega un poco hasta aquí, ¿no? Hay algunas partes de estos datos que sí que dan más información, por ejemplo, sobre el tipo de deshabitado, ¿no? Se llama así
perdón, que es que se me salta a la siguiente. Y ahí sí que se da información, o sea, hay un apartado para incluir información si está deshabitado y en ruina o deshabitado y no en ruina, ¿no? O si está habitado. Ahí hay una carencia de información terrible y no hay que estos registros que contienen información sobre el estado en ruina o no ruina, dos de ellos, uno habitado, que bueno, se supone que esa información ya se tiene en principio porque, digámoslo así, estaría habitado por una comunidad, entonces no haría falta omitir, o sea, añadir esa información. Lo que quiero destacar aquí es la importancia de para poder gestionar todo este patrimonio, ¿no? Que es bastante extenso, estaríamos hablando de cientos entidades, conjuntos monumentales o conjuntos arquitectónicos de relevancia, porque son ya considerados bienes de interés cultural, que, digámoslo así, no sabemos si están protegidos de una forma especial por alguien, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando un edificio pues, deja de ser habitado, pues el riesgo de deterioro aumenta, es mayor y así pues, la posibilidad de que acabe incluso en ruina. Entonces, claro, de esta poquita información donde sí que sabemos cuáles son, cuáles están en peor estado, incluso en estado de ruina, claro, para poder obtener más información, en principio el Plan Nacional de Monasterios, Abadías y Conventos estaba pensado para que las comunidades autónomas participaran de forma más activa también en lo que es la gestión o el conocimiento de este patrimonio, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido ver de estas monasterios, conventos que no tienen congregación por comunidades autónomas, cómo se dividen, ¿no? En principio pues es Cataluña con 45, Castilla y León con 44 de estos conjuntos y luego Andalucía con 33, las comunidades que más bienes de este tipo tienen en este estado, donde en principio no habría una congregación originaria que lo mantiene y que no sabemos tampoco qué uso se le está dando, ¿no? Porque a veces sí que podría tener otro uso, a lo mejor se ha convertido en una propiedad ya privada y está gestionado por personas privadas, ¿no? Y no por una congregación religiosa. Pero esta información, de nuevo, digo, pues no aparece en la base de datos. Nosotros siempre hemos recalcado la importancia de contar con bases de datos, pues cuanto más extensas, digamos, en este tipo de información, mejor, ¿no? Claro, nosotros por nuestra parte sí que disponemos de bases de datos de cara a todos los que están activos, ¿no? Para nosotros, claro, en principio la parte más importante es ver cuáles están funcionando, cuáles pueden recibir, o sea, necesitar una ayuda. Actualmente estaríamos hablando como de entre 720 y 730 monasterios, conventos activos en toda España. Pero que sean big, pues claro, son muchos menos. Estaríamos ya hablando como de unos 160, una cosa así. La realidad de la evolución de los cierres de los monasterios y conventos pues también es un panorama poco alentador, ¿no? Aquí tenemos los datos hasta el 2019, aunque en el gráfico solo han aparecido hasta el 2018. El año anterior fueron 10 los que se cerraron y, claro, de estos, como tal, que fueran bienes de interés cultural, fueron realmente solo 3. Los otros pues no tenían ese calificativo de BIC y, claro, esto es algo curioso, o sea, porque
sí que es cierto que hay muchos conventos, monasterios de nueva creación o de creación reciente, el edificio y tal, que sí que tienen poco valor artístico, pero hay otros que realmente a lo mejor sí que tienen valor arquitectónico, pero no se han elevado a Vic y entonces, bueno, pasan un poco, ¿no? O sea, que estamos perdiendo también como información, ¿no? En esa parte de no disponer de más datos o de no estar seguros de que todos los monasterios y conventos que tienen realmente un valor arquitectónico relevante están realmente catalogados como tal, ¿no? Entonces, el año que se produjeron más cierres fue en el año 2017, con 26 cierres, y el ritmo de esos cierres pues vemos que es paulatino, aunque no todos los años es igual, ¿no? Hay algunos años, pues 2018 fueron 19 y bueno, se prevé esta tendencia y esta evolución, con lo cual pone más en riesgo este mantenimiento de esos edificios de conservación. Bueno, se va a hablar durante todas estas jornadas, ¿no? Pues de todo lo que es la problemática asociada con esas zonas rurales vaciadas y todo lo que eso implica, ¿no? Desde mi ponencia, mi idea era fijarme, o sea, ver los problemas, pero también todas las posibilidades que esta situación tiene, ¿no? La posibilidad de lo rural, ¿no? O sea, sin duda ha habido un movimiento y sigue habiéndolo, ¿no? De la zona rural hacia las zonas urbanas, principalmente pues vinculado a los nuevos procesos productivos, industriales, el nuevo modelo económico, ¿no? Que ya no se basa tanto en la gestión de la tierra, sino en lo que son las fábricas o el sector servicios. Entonces, bueno, ese cambio tan grande que se vive pues, en los años 50, 70 del siglo pasado, pues al final está ahí y ha, digámoslo así, afectado de forma drástica a lo que es la habitabilidad del territorio, ¿no? Las zonas, las ciudades se han masificado y las zonas rurales se quedan vacías y casi se convierten en un auténtico desierto, ¿no? Claro, los monasterios, como hemos visto al principio, pues son básicamente rurales, ¿no? Están pensados, o sea, la idea del monacato ya desde antiguo estaba pensado para un grupo de personas que decidían alejarse de la ciudad e irse a zonas no habitadas, ¿no? Entonces la idea de búsqueda del desierto, ¿no? O de las zonas, digámoslo así, no masificadas, pues era la clave a la hora de iniciar este tipo de lugares, este tipo de vida monástica y demás. Entonces, bueno, todavía contamos con ese 33%, ¿no? De comunidades en zona rural habitada que vamos a ver un poquito qué tiene eso de cosas positivas, ¿no? Qué posibilidades les permiten, o sea, cómo consiguen funcionar. Voy a ver si se carga la siguiente diapositiva. Entonces, claro, la vinculación de estos lugares a este territorio natural, donde pasan cosas, no sé si se van a cargar los audios, pero y se puede escuchar. El alejarse de la ciudad es de repente, ¿no? Entrar en ese ámbito de silencio, ámbito también como de belleza, ámbito de las cosas naturales, ¿no? Suena una campana, a ver si se carga el siguiente vídeo. Se puede oír el viento, los árboles, los no sé si se oirá bien.
Cecilia, me temo que no se oye, pero No se oye. no. Vale, pues paso a la siguiente pestaña. ¿Qué tarda en cargarse? Entonces, la idea es ver estas posibilidades, ¿no? Estas cosas positivas que tiene el entorno rural con, ¿no? O sea, de hecho, cuando más trabajas con monasterios y conventos, menos entiendes esta vida, ¿no? De la gran ciudad, de ese hacinamiento, de esas prisas, del ruido. A ver si se carga la siguiente. Es que me va despacio el ordenador. Porque su vida es como totalmente distinta. Lo que sería el tráfico, todo esto es como, ¿no? Impensable, esto que además nos quita salud. Entonces, acercarnos a eso, la parte como atractiva de lo rural y las posibilidades que brinda, ¿no? Porque ellos, los monasterios, han conseguido poder habitar estos lugares, ¿no? Ser, por ejemplo, Poblet, que es un referente en gestión e innovación medioambiental y de sostenimiento, ¿no? Energético, como ellos son autosuficientes en cuanto a energía, en cuanto a agua. Estos son alternativas, ¿no? O sea, o ejemplos que nos brinda, que nos posibilita ver estas posibilidades de vivir en entornos rurales donde te puedes convertir en autosuficiente, incluso energéticamente, con los avances que hay ahora pues, en captadores solares, como son estos, o las placas fotovoltaicas. Estos son torres de aerotermia que permiten también generar electricidad a un coste muy bajo, sobre todo si cuentas ya con las placas que te permite a unos niveles muy altos de eficiencia, ¿no? Por una parte eléctrica consigues tres partes energéticas, ¿no? De calor o de frío, porque la aerotermia te permite, ¿no? Este sistema te permite también generar frío dentro, ¿no? Yo no entiendo todavía cómo en los colegios o los museos o las oficinas no se apuesta por este tipo de tecnología que, aparte de ser verde y respetuosa con el medio ambiente, pues es energéticamente más eficiente y te permite tener tanto frío como calor. En verano puedes tener frío en el interior y en el invierno puedes conseguir calor dentro, ¿no? Esta fue digamos, una revolución medioambiental que promueve uno de los monjes, que fue el padre Luc, y es un ejemplo, ¿no? De cómo en los entornos rurales se puede llegar a conseguir una calidad muy alta de bienestar también, ¿no? O sea que la idea es cómo romper, ¿no? Estos conceptos del pueblo, ¿no? o de lo rural como algo incómodo, como algo del pasado, sino que puede ser algo totalmente eh, vinculado o encauzado hacia modernidad, ¿no? Otro referente en cuanto a digámoslo así, a vida en lo rural podría ser también en la abadía de Santa María de Montserrat, como la parte cultural también es muy importante. Desde siempre los monasterios han estado completamente vinculados a lo que es cultura de todo tipo, ¿no? Tanto artística como musical, como culinaria, como de formas. Entonces esta parte, ¿no? Digámoslo así, puede encontrar también en el ámbito rural un espacio muy interesante para su desarrollo. De hecho, es muy interesante, ¿no? Y por eso lo he puesto, lo que han hecho con el espacio de arte Son Scali en una iglesia que forma parte del monasterio de Montserrat. Es la iglesia de un monasterio que se había quedado abandonado, el de Santa Cecilia, y, y fue, bueno, pues
un proyecto que se inició, o sea, que se culminó hace unos años, pero que empezó, o sea, pero que tuvo una larga trayectoria en la que Son Scully y uno de los monjes de la abadía, el padre Josep de la Plana, pues estuvieron viendo la posibilidad de crear en ese espacio que estaba pues totalmente sin uso, una alternativa que permitiera el desarrollo de actividades culturales, artísticas y también con una dimensión de cierta espiritualidad, ¿no? Que se pudiera meditar o vivir todas estas otras experiencias culturales como pueden ser conciertos o albergar ámbitos artísticos desde una dimensión también de espiritualidad. Y es algo interesante porque este proyecto guarda mucha analogía con lo que es la obra que tiene Mark Rothko en Houston, en Texas, la Rothko Chapel, ¿no? No he incluido aquí fotos de esa obra, pero también es como unificar, ¿no?, esta parte de arte y de espiritualidad y albergarlo en un espacio físico, en un espacio concreto que tenga unas peculiaridades bien específicas que, digámoslo así, el ámbito rural te puede permitir, pero digámoslo así, en una ciudad no, ¿no? Con los ruidos, el bullicio, la contaminación, ¿no? Entonces, estas son alternativas también muy interesantes que yo creo que el ámbito rural permite, ¿no? Todo lo que es cultura y desarrollo del arte. A ver si se carga la siguiente. Luego, otro referente que he incluido, otro ejemplo, en este caso es de recuperación y gestión social de la cultura, es el del monasterio de Santa María de Río Seco, que está en la provincia de Burgos. Este complejo, que en su momento había sido de una orden cisterciense, tras la desamortización quedó totalmente abandonado y al pillaje y, bueno, como sabemos en estos casos, pues entró en un proceso total de abandono hasta llegar el 2000 incluido en la lista baja de patrimonio. En ese mismo año, con un colectivo de la zona, a trabajar para su salvaguarda y poner en funcionamiento lo que es una asociación, una pequeña asociación bajo el nombre Salvemos Río Seco. Esta, esta asociación, que estaba formada pues, por hombres, mujeres del pueblos y de la comarca, vinculados algunos a la parroquia. Esta zona es el Valle de Manzanedo, que está al norte de la provincia de Burgos. Y bueno, tras bastantes años de trabajo para su conservación, consiguen en el 2018 salir de la lista roja de patrimonio y un hito para mí, además, pues muy interesante, es que en el 2019 es declarado como un bien de interés cultural. O sea que estamos ante un caso de un inmueble que estaba como ruina y pasa a ser declarado como un monumento, ¿no? Así son fotos pues totalmente tomado por la vegetación, se estaban cayendo todos los, gran parte, ¿no?, de los edificios. El trabajo de descombrar, cortar lo que es toda esta maleza y vegetación que estaba creciendo en los muros, pues fue realizado por voluntarios y gente de la zona que iba en los veranos durante unos meses a hacer esta labor.
y ahora han conseguido crear un rollo local vinculado a este espacio que además pues es ya como realmente llama a la inspiración, ¿no? Como esta foto que vemos que hizo un fotógrafo, José Miguel Martínez, en que se ve ese cielo estrellado con desde el monasterio y, y se organiza una actividad natural ya vinculado al espacio, al lugar, eh, y lo promueve todo el colectivo Hablemos Río Seco, que bueno, se van a convertir en fundación, se van a ir especializando y cada vez más, pues, ¿no? O sea, ya hay como un espacio para el desarrollo de la comarca también. Esta es otra de las fotos. Entonces, las posibilidades de actuación, o sea, en este tipo de lugares es posible, ¿no? Y este es un ejemplo, y a mí me gusta Río Seco porque es un buen ejemplo de ello. Cuando, claro, podemos ver más posibilidades, ¿no? Cuando ya solo quedan ruinas. Cuando ya solo quedan ruinas, como en este caso, que era un antiguo convento en Puebla de Don Fabriquet, en Granada. Me estoy pasando las diapositivas. En este caso, presento la propuesta que hace un arquitecto granadino que por desgracia pues ha fallecido. A ver si se carga la siguiente. Antonio Jiménez, donde se ve que es posible también una transformación, ¿no? Y que se puede habitar la ruina y pasa a convertirlo en una vivienda unifamiliar. Este fue un proyecto de arquitectura que se quedó en proyecto, no llegó a construirlo, y se basa en la recuperación de esto de un inmueble en ruina y conseguir que quede integrado como una parte de una vivienda que lo envuelve y en que se desarrolla, ¿no? Los distintos espacios de esa vivienda. Aquí tenemos uno de los planos donde se ve bueno, cómo va trabajando distintos espacios en torno a esas ruinas. Y a mí me parece realmente interesante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué hacer ni siquiera con esos muros, con esas partes que sí, pues bueno, inhabitables en principio, y cómo consigue integrarlas. Esta sería la habitación, una de las habitaciones que tendría la casa, que tendría la cama. Y es muy interesante porque la sensibilidad de Antonio Jiménez, pues yo creo que, de hecho lo dejo como escrito, ¿no? Yo lo he tomado. Dice, un nuevo muro habitado, que contempla aquellos viejos muros que albergaron otras vidas, que venera cada uno de sus espacios y que al descubrirlos los dota de un nuevo significado, una suma de formas futuras de habitar este lugar, ¿no? A mí esto me parece interesantísimo porque también es una forma también como, ¿no? Ya se ha hablado antes, de preservar toda la historia que hay detrás, es decir, de no hacer como que no hubiera pasado nada, ¿no? También él dice, porque quizás lo que más nos haga cambiar como arquitectos es encontrar lo novedoso en el mismo mundo nuestro de siempre, ¿no? Esto que vincula la arquitectura, yo lo vincularía a cualquier cosa que nos rodea, ¿no? No solo a la parte de los edificios, ¿no? Encontrar lo novedoso, ¿no? Digamos, los pueblos que parece lo antiguo, lo que ya, digámoslo así, no es o no se le ve futuro, volver a encontrar esa parte nueva y novedosa en el mismo mundo nuestro de siempre.
También dice Antonio Jiménez Torrecillas, intentar realizar una arquitectura que modifique el presente para poder encontrar en el futuro nuevos pasados. Bueno, esto es, claro, es casi poesía, ¿no? Y bueno, se ve en su tipo de pensar lo que es la arquitectura, la intervención arquitectónica con tanto respeto, ¿no? Ese poder encontrar en el futuro nuevos pasados. Y esta es un poco mi idea con esta ponencia, recordar la importancia, ¿no?, que tiene toda la parte del mundo o todo nuestro patrimonio monástico, conventual, que es religioso, pero también es cultural, ¿no? O sea, las comunidades monásticas eran principalmente entidades que iban buscando una espiritualidad o vivir una espiritualidad de forma muy intensa, pero también esa parte de arte, cultura, tan asociado a estos lugares. Y encontrar ese futuro sin dejar atrás el pasado, ¿no?, vinculado a ellos. Y así es como terminaría mi intervención. Siento mucho porque la conexión a internet no está siendo muy buena y no sé si se ha podido seguir bien. Sí, la hemos podido seguir. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Elena.